Muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a la 11ª sesión del Diplomado Internacional en Derechos Humanos. En esta ocasión tendremos la participación de 3 distinguidos profesores. Me refiero al doctor Marcelo Guerra desde Ecuador, posteriormente intervendrá el profesor Rafael Chacón desde México y finalmente el doctor Alan Vargas desde Bolivia. Nuestro primer invitado, el profesor Marcelo Guerra, nos hablará sobre las opiniones consultivas, su naturaleza y procedimiento. A continuación, les presento a Marcelo. Él es abogado y licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad de Cuenca, máster en Derecho Constitucional por la Universidad Andina Simón Bolívar, candidato a doctor PhD por la misma universidad, docente de Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Cuenca y también es abogado litigante y socio fundador de Andina Corporación Jurídica. Como lo decía, el tema que abordará Marcelo Guerra son las opiniones consultivas, naturaleza y procedimiento. Estimado Marcelo, bienvenido, muy buenas noches. Estimado Damián, qué gusto poder saludarte, sin duda, siempre muy gustoso de poder contar con tus invitaciones para poder brindar estas charlas, ¿no? Que a veces no tendrán la mayor experticia del caso, pero hacemos un esfuerzo en compartir lo que al menos hemos podido conocer y hemos podido trabajar en estos temas. Así que en primer lugar agradecerte a ti, Damián, por la invitación, agradecer sin duda a Latin Juris y a los demás organizadores y a todas las personas que están presentes en el evento. Yo voy a tratar de ser lo más corto posible en mi exposición. En realidad, sobre las opiniones consultivas y sobre temas de procedimiento, no hay mucho que decir, no es mayormente complejo el asunto en ese sentido, y por lo tanto voy a intentar hacer más bien una exposición que divida un aspecto general de uno un poco ya más particular. Intentaré en primer lugar abordar esta idea de la naturaleza de las opiniones consultivas y el procedimiento de las mismas, ¿sí? A partir de los diferentes matices, a partir de lo que encontramos en la Convención Americana, a partir de lo que está en el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a partir de lo que ha dicho la propia Corte Interamericana en sus opiniones consultivas. Posteriormente, ligarle esta idea de las opiniones consultivas y cómo se desenvuelven en el marco de esta institución que sí tiene una compleja creación, digamos, muy gradual respecto del control de convencionalidad y las opiniones consultivas, para terminar aterrizando el tema y comentándoles el problema que nosotros hemos tenido y hemos atravesado en el Estado ecuatoriano, precisamente en torno a este planteamiento de si las opiniones consultivas vinculan o no vinculan a aquellos estados que no hayan hecho esa solicitud de opinión consultiva, ¿sí? Entonces, básicamente esos 3 aspectos y esos 3 puntos voy a referir esta noche. Y bueno, voy a iniciar afirmando algo que ustedes lo deben conocer de sobremanera y tiene que ver con estas 2 competencias que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, órgano creado con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, básicamente tiene esta competencia contenciosa que trabaja y funciona a partir de los casos que le llegan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos luego de pasar por el filtro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que, como insisto, se refiere a casos, tiene por lo general cuestiones concretas a analizar y abordar y terminan en sentencias que por regla general tienen reparaciones integrales ya para determinados particulares que comparecieron como víctimas dentro de ese proceso. Y la competencia no contenciosa, más conocida como la competencia consultiva, que la realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz o a partir de las opiniones consultivas y de su procedimiento, que contrario al primer caso planteado, no implica un litigio o no implica la convergencia de partes dentro de un proceso que de una u otra manera vayan a enfrentarse bajo los principios procesales universales y que terminen en cierto tipo de reparaciones integrales a aquellas personas que hayan resultado como víctimas probablemente de la aplicación o inaplicación de disposiciones normativas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos u otros tratados que formen parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Quizás en la competencia contenciosa, que no es menester hablar el día de hoy, en mi ponencia, entiendo que ustedes la conocerán, la Corte se ha ido desarrollando el evento de un
posible control abstracto, si quieren ustedes, de convencionalidad, que permitiría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos observar la convencionalidad de disposiciones normativas que no han sido parte o que no han sido atacadas dentro de un caso concreto, pero eso ya, digamos, es excepcional dentro de los casos contenciosos que maneja la Corte Interamericana. Insisto, la competencia no contenciosa, por lo general, observa cuestiones abstractas sin particularizar en cuestiones concretas. De hecho, más adelante vamos a ver que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los elementos para no continuar con el trámite o no dar respuesta a las peticiones de opiniones consultivas ha sido precisamente el de encontrarse con cuestiones concretas que pretendan ser solucionadas a través de opiniones consultivas. Entonces, partimos de esta idea muy básica, ¿no? De diferenciar estas dos competencias que tiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, la competencia de la opinión consultiva tiene que basarse en dos elementos fundamentales o dos formas, digamos, a través de las cuales la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a poder interpretar la Convención Americana y otros instrumentos que formen parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y que vienen dados en el artículo 64 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El primero tiene que ver con la interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos, insisto, de disposiciones contenidas ahí y de otros tratados que forman parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Ustedes tienen un protocolo de San Salvador, Convención Belén do Pará, el tema de la Convención para erradicar la pena de muerte, etcétera, etcétera, y demás tratados internacionales que tenemos ahí, ¿sí? Que hayan sido solicitadas por los estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, de la OEA, o por los propios organismos que forman parte de la OEA. ¿Sí? Entonces tiene usted un primer punto, un primer elemento para la opinión consultiva. Es decir, absolver o pretender que la Corte Interamericana de Derechos Humanos genere interpretaciones en abstracto de las disposiciones que están contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y estos otros tratados internacionales que forman parte del sistema. Estas peticiones pueden venir de los Estados miembros de la OEA o por parte de los órganos que forman parte de la Organización de los Estados Americanos. Eso es como primer punto. Y el segundo punto, que también es importante y quizás puede llegar a ser el más conflictivo para entender las opiniones consultivas, es en cambio cuando lo que se le solicita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos es observar la compatibilidad o la armonía que tiene ciertas disposiciones normativas domésticas, si quieren ustedes, internas de los estados miembros de la OEA, con las disposiciones normativas que forman parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o de otros tratados, insisto, que formen parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Y evidentemente, estas peticiones o estas solicitudes de interpretación las van a poder hacer solo los estados miembros de la OEA, ¿no? Ya no ingresarían, digamos, los organismos que forman parte de la Organización de los Estados Americanos, que podrían solo solicitar interpretaciones en abstracto, digamos, sin generar esta compatibilidad o esta idea de armonizar disposiciones normativas internas con las del derecho internacional de los derechos humanos contextualmente en el sistema interamericano. Entonces tenemos estos dos elementos, ¿no? Que son importantes irlos diferenciando. ¿Y por qué? Porque a partir de estas dos situaciones me permito yo tener los requisitos para poder realizar una solicitud de una opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En el primer supuesto, cuando son en abstracto, digamos, no tengo o no me piden que verifique la armonía de disposiciones normativas internas, necesito básicamente, ya que la Corte es muy contundente y ha sido fiel en el cumplimiento de lo que dice el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 70, 71 y 72, en observar que se realicen las preguntas o que se formulen las preguntas y que sea de manera muy precisa, si quieren ustedes. La formulación de las preguntas tiene que ser precisa. En segundo lugar, y va de la mano con las preguntas, es que se citen las disposiciones normativas que se pretende sean interpretadas por la Convención Americana, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Insisto, si es que son de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se cite cuáles son esas disposiciones, y si es que son de otros tratados, efectivamente que se cite el tratado y la disposición de ese tratado que se pretende sea consultada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No basta con esto, la Corte exige un grado de argumentación, si quieren ustedes, en esas peticiones y por lo tanto les pide un grado considerable de el por qué se ha originado
la solicitud de interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de estas disposiciones. Es decir, ahí tiene usted que fundamentar y tiene que motivar. Por eso es que cuando uno revisa las solicitudes de las opiniones consultivas, no son opiniones, solicitudes de 3, 4 páginas, son opiniones bastante, solicitudes de opiniones bastante extensas, ¿no? Y finalmente, un requisito bastante elemental es que se identifique la gente que está haciendo precisamente la petición de interpretación. Eso en el primer supuesto. En el segundo supuesto, cuando estamos frente a la consulta en torno a la compatibilidad de disposiciones normativas internas, básicamente tenemos que citar igualmente las disposiciones normativas de la Convención Americana o de otros tratados, pero sumado a las disposiciones normativas domésticas de derecho interno, del ordenamiento jurídico interno del Estado que está haciendo la consulta y que pretenden que la Corte Interamericana, a partir de la interpretación de esa disposición, de una u otra manera absuelva la consulta en torno a la compatibilidad de esas disposiciones. Igualmente les solicitan que las preguntas sean precisas, igualmente se establece y se determina que exista esta consideración o este análisis o esta argumentación jurídica del porqué de esa opinión consultiva, la identificación de la gente que hace la solicitud, por supuesto, y finalmente también les piden que como un requisito formal que adjunten copias de las disposiciones normativas de derecho interno que están siendo sometidas a consulta por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ojo aquí con una cuestión. En sentido estricto, no es que se somete a consulta a las disposiciones normativas de derecho interno, sino lo que básicamente le están sometiendo a consulta es la compatibilidad de esas disposiciones internas con la Convención Americana de Derechos Humanos o, insisto, de los otros tratados que formen parte del sistema interamericano. Por lo cual, la Corte Interamericana va necesariamente a proceder a interpretar primero la disposición normativa contenida en la Convención y posteriormente analizar la compatibilidad. Y ahí vamos a poder decidir y descifrar dos cuestiones, ¿no? Las que probablemente obligan al Estado que hizo la consulta y las que probablemente obliguen al resto de Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, en el segundo punto, ¿sí? Se recibe esta solicitud, eh, básicamente la Secretaría de la Corte va a pasar una copia de toda de esta solicitud a todos los Estados miembros de la OEA y a todos los órganos que forman parte precisamente de la OEA, incluyendo a su Secretaría General, a su comisión, al Consejo Permanente, etcétera, sí, demás que tengan interés. Y la presidencia, una vez que se ha pasado esto, va a determinar un periodo de tiempo para que los interesados, luego de haberles notificado con las copias de esta solicitud, puedan de una u otra manera hacer observaciones, observaciones cuya exigencia es que se presenten por escrito. De igual forma, la presidencia va a solicitar, digamos, a ciertas personas, a ciertos particulares, ser también órganos, que puedan apoyar y que puedan emitir sus observaciones por escrito, ¿sí? O autorizar a quienes deseen comparecer dentro del procedimiento de la opinión consultiva a través de sus observaciones igualmente por escrito, que sería más o menos una especie de lo que nosotros conocemos en los casos contenciosos como los amicus curiae, ¿no? Que son terceros que comparecen en calidad de amigos y le llevan cierto tipo de criterios a los jueces que les va a servir para resolver sin que estos criterios de una u otra manera impliquen un obligatorio pronunciamiento por parte de los jueces en este caso, ¿no? Y una vez que hace esto, quedaría el caso ya, contando con todo el procedimiento escrito, el tema de convocar o no convocar una audiencia oral, que básicamente es discrecional en estos procedimientos, totalmente discrecional. Los jueces de la Corte deciden si convocar o no convocar la audiencia oral. Ahí dependiendo de la complejidad del caso, etcétera, podrían hacerlo. Si es que convocan a una audiencia, las reglas de llevar a cabo esta audiencia supletoriamente pueden llevarse con las reglas determinadas para llevar a cabo las audiencias en los casos contenciosos, pero es bien difícil o muy pocas terminarán siendo supletorias en el sentido de que, claro, aquí usted no tiene partes que están confrontándose, no tiene un principio de contradicción en sentido estricto, no tiene testigos que van a ser interrogados, contrainterrogados, peritos que van a ser interrogados, contrainterrogados, etcétera, ¿no? Sino más bien es una intervención, insisto, que sirva a a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para dilucidar precisamente la interpretación que está siendo solicitada. Pero esto es discrecional, insisto, si es que la Corte no convoca a una audiencia, no existe esa obligación y por lo tanto no pasaría absolutamente nada. En el caso incluso, cuando se trata de una consulta respecto de la compatibilidad con disposiciones de derecho interno, la Corte hasta cierto punto tiene que solicitar la anuencia del Estado que hizo la solicitud para poder convocar
a una audiencia incluso, ¿no? Por regla general no pasa y simple y sencillamente los jueces deliberan y emiten ya las opiniones consultivas. Ahora, aquí hay una cosa que es necesaria tener en cuenta y es que la opinión consultiva no cuenta, o el procedimiento de la opinión consultiva no cuenta con una fase de admisibilidad. Nosotros, por ejemplo, en los procesos contenciosos, en cualquier tipo de proceso contencioso que garantice derechos, va a encontrar por regla general dos fases procesalmente hablando, una fase de admisibilidad o admisión y una fase de procedencia. En la fase de admisión, por lo general, se pronuncia sobre elementos formales para iniciar y dar trámite a la petición o a la demanda, y en la fase de procedencia, por lo general, ya se pronuncia sobre cuestiones de fondo. Entonces, en este caso, no existe, no está determinada en la normativa procesal pertinente, en el reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en la Convención, una fase de admisibilidad. Y aquí cabe la pregunta, ¿no? Si es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya le dio trámite a una solicitud de opinión consultiva, eh, ¿tiene necesariamente que pronunciarse sobre el fondo de aquello? Ese es un interrogante, ¿no? Y es importante pensar en aquello. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a través de sus propias opiniones consultivas, ha dado respuesta a aquello. Por ejemplo, ustedes pueden revisar la opinión consultiva OC 1291, en la cual dice que la Corte puede no continuar con la tramitación en cualquier momento, hasta incluso cuando ya se encuentre en la fase de emitir la opinión consultiva. Puede decidir discrecionalmente no continuar con la tramitación. E incluso pueden revisar ustedes la opinión consultiva OC 2114. Es una opinión consultiva que tiene que ver con los derechos de las niñas y niños en los contextos de migración, en los que básicamente dice o determina que el hecho de haber cumplido con los requisitos reglamentarios 70, 71 y 72 del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no implica que la Corte tenga necesariamente que pronunciarse y dar respuesta a esa solicitud de opinión consultiva, ¿sí? Por lo tanto, esto es enteramente discrecional. Ahora bien, también ha dicho la Corte Interamericana que cuando decide no continuar con la tramitación o no dar una respuesta a la opinión consultiva como tal, esta circunstancia tiene que ser motivada, por supuesto, para no caer en el ámbito de la arbitrariedad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si es que decide no continuar con la tramitación o si decide no dar una respuesta a la solicitud que ha sido formulada, esta negativa tendría que ser igualmente motivada de acuerdo a lo que ha determinado en la opinión consultiva OC 01 82. Ahora bien, claro, estos requisitos son sumamente formales, digamos, y no le permitirían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos basarse en sentido estricto para no continuar con la tramitación o para simple y sencillamente negarse a dar respuesta a una solicitud de opinión consultiva. Por ende, a partir de sus mismas opiniones consultivas, ha ido generando otra serie de requisitos, ¿sí? Otros requisitos que son importantes y estos sí, de una u otra manera, tienen y dan sentido a la negativa que pueda tener la Corte Interamericana para pronunciarse sobre esas solicitudes. Por ejemplo, en la opinión consultiva OC 1699, la Corte dijo que puede no pronunciarse sobre esas solicitudes cuando lo que se pretende es, a través de la solicitud de opinión consultiva, encubrir un caso contencioso, ¿sí? O pretender, si quieren ustedes, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie sobre un caso que efectivamente deba ser sometido ante la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es una cosa, un tema muy importante y es de los que suele analizar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para no dar respuesta a esas solicitudes. Otro tema muy importante que va de la mano con aquello es que pueden negarse a responder cuando la solicitud de opinión consultiva pretenda ser un mecanismo o se pretenda utilizar como un mecanismo para pronunciarse sobre un caso que está siendo objeto de litigio a nivel interno de ese Estado. ¿Sí? Tiene usted dos cuestiones en torno a temas litigiosos. Uno, cuando se pretende, a través de una opinión consultiva, resolver un caso que deba ser resuelto por la Corte a través de su competencia contenciosa. Y por otro lado, cuando se pretende que a través de la opinión consultiva se resuelva un litigio interno que se está presentando precisamente en ese Estado. Ustedes un ejemplo de este segundo caso pueden observarlo en la respuesta y en la negativa que le da a Costa Rica de su solicitud de opinión consultiva la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 10 de mayo del año 2005. Ustedes abren la página ahí de la Corte Interamericana, ponen opiniones consultivas y les va a salir esta negativa de forma inmediata. Un tercer punto que también dice la Corte, no voy a dar respuesta
cuando se pretenda utilizar las opiniones consultivas como instrumento para resolver un debate político al interior de ese Estado, ¿sí? Como un instrumento para resolver un debate político al interior del Estado, también la Corte lo analiza y puede definitivamente en cualquier momento del trámite no continuarlo o simple y sencillamente negarse a aquello. Obviamente va a tener que motivadamente ir construyendo cada uno de estos parámetros y por qué la Corte considera que encajan en estos. Un cuarto elemento es que la Corte Interamericana hace un barrido completo para observar si es que la pretensión de interpretación de esa disposición normativa no ha sido objeto ya de pronunciamiento en otras opiniones consultivas o en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y aquí sí hay que ser sumamente técnico y sumamente sensato jurídicamente hablando para hacer una solicitud de una opinión consultiva, porque básicamente quien está haciendo debería haber hecho un barrido completo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana para observar si es que la misma no se ha pronunciado o no ha interpretado ya esa disposición en sus diferentes sentencias o en opiniones consultivas anteriores, porque aquí la Corte Interamericana de plano no va a dar una respuesta a esta opinión, a esta solicitud de opinión consultiva. Y finalmente, el quinto elemento que lo va desarrollando la Corte Interamericana, que es el más importante sin duda y es más genérico, es que la solicitud de opiniones consultivas no pueden en general estar determinadas a resolver cuestiones de hecho, ¿sí? Cuestiones que tengan que ver con casos, de ninguna manera, sino lo que se busca a través de estas opiniones consultivas es desentrañar o dotar, o si quieren ustedes, descifrar el significado de las disposiciones normativas contenidas en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el resto de tratados internacionales que forman parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, haciendo esta idea, digamos, de diferenciación entre lo que es una disposición normativa y una norma, ¿no? A la Corte Interamericana utiliza las opiniones consultivas para descifrar las normas de las disposiciones normativas, es decir, descifrar el significado de estas disposiciones normativas. Para eso están las opiniones consultivas, por un lado. Y por otro lado, dice además la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para coadyuvar a que los Estados miembros de la Organización de los Estados Americanos, teniendo como marco la interpretación que ya ha hecho la Corte a través de estas opiniones consultivas, mejorar, digamos, la garantía de los derechos a nivel interamericano, que quizás es la principal finalidad. Entonces, regla general, ustedes observan que las opiniones consultivas no tienen que estar ligadas absolutamente a nada contencioso y no vinculadas a cuestiones de hechos, por lo tanto, no vinculadas a cuestiones concretas. Son más bien temas en abstracto que la Corte Interamericana se pronuncia en torno al significado de esas disposiciones normativas como intérprete auténtico de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y de los demás tratados que forman parte del sistema interamericano. Entonces hace más o menos una especie de control abstracto, si quieren ustedes, en este sentido de convencionalidad, ¿no? Interpreta las disposiciones de manera abstracta. Pueden ustedes revisar esto en la opinión consultiva OC 1317. Entonces, fíjense ustedes, ya un primer elemento para ir descifrando la naturaleza de las opiniones consultivas. Parecería que el principal mecanismo para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie respecto de interpretación de la Convención y de otros tratados internacionales no es sus sentencias, o sus sentencias no están diseñadas para eso. Fundamentalmente el diseño para esas interpretaciones es a través de las opiniones consultivas, ¿sí? Hasta cierto punto, y quedémonos con esa idea porque es muy importante. Ahora bien, otro elemento que quería traerles a colación es que la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, y esto sí es curioso, ha mencionado en sus opiniones consultivas anteriores, ustedes pueden revisar la opinión consultiva OC 2417, que es la que habla o la que versa sobre el matrimonio igualitario, ¿no es cierto? Eh, Párrafo 26 y 27, si mal no recuerdo, menciona que las opiniones consultivas de una u otra manera vinculan a todos los órganos, a todos los estados que forman parte de la OEA, independientemente de si han ratificado o no han ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Hace esa afirmación, obviamente este es un tema de debate fuerte, ¿no? Pero básicamente la Corte dice aquello, o sea, a la final o iríamos por esa línea, ¿no? Ahora bien, en función de esto, en función de aquello, podríamos decir nosotros que la naturaleza fundamental de las opiniones consultivas es precisamente dotar de significado a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el resto de tratados que forman parte del sistema interamericano. Entonces,
Claro, aquí en primer lugar voy a diferenciar dos cuestiones de esa opinión consultiva. La parte, digamos, decisoria para el Estado que está consultando la compatibilidad de disposiciones internas y la parte de interpretación abstracta de la opinión consultiva como tal. Entonces, dentro de una resolución que emite una opinión consultiva, yo puedo encontrar dos elementos. Un elemento que vincule a todos los estados y otro elemento que vincule única y exclusivamente al estado que elevó la consulta. Ojo aquí, y hago nuevamente este paréntesis, por eso inicié hablando de esta diferenciación de las opiniones consultivas. Si es que no fue una opinión consultiva en abstracto, solo diciéndole a la Corte que interprete una determinada disposición, ¿sí? Sino que fue una opinión consultiva para analizar la compatibilidad de disposiciones internas con las disposiciones de la Convención y otros tratados, ahí frente a ese caso voy a tener esas dos dimensiones. En el otro caso no, en el otro simple y sencillamente tengo una interpretación genérica abstracta que va a tener efectos para todos los estados que formen parte de la OEA. En el segundo supuesto, no necesariamente voy a tener que descifrar el elemento que le vincula solo al estado que hizo la consulta y voy a tener que descifrar el elemento que interpreta una disposición de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o de otro tratado, que esa sí va a ser vinculante para todos los estados. Recuerden ustedes que cuando el 62 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos determina o hace esta cláusula para que se ratifique la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ningún momento habla en sentido estricto de una competencia contenciosa, sino habla de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Ojo con eso. Y cuando ustedes revisen las ratificaciones que hacen los estados, la mayoría de ratificaciones de los estados están dirigidas a ratificar la competencia que tiene la Corte para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y aquí viene la naturaleza elemental de las opiniones consultivas. Las opiniones consultivas per se, su principal fundamento, su principal objeto es precisamente generar interpretaciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales. ¿Sí? Entonces, claro, aquí yo podría entrar a observar y a diferenciar en dónde ubico a las opiniones consultivas dentro de esta idea bipartita o dualista cuando divido a los instrumentos internacionales de derechos humanos en soft law y hard law. ¿No es cierto? El hard law, que todos lo vemos como tratados internacionales y que así se denominan por sus procesos complicados de creación a nivel internacional y posteriormente a nivel interno dentro de cada uno de los estados, ¿sí? Y el soft law como ese derecho un poco más suave, ¿no es cierto? En donde no están los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero sí están una serie de reglamentos, de declaraciones, de resoluciones, de informes probablemente, que no son tratados propiamente dichos, pero que forman parte de ese soft law, que es un instrumento internacional de protección de derechos humanos. Ahora bien, las opiniones consultivas, ¿en dónde están ubicadas entonces? Si es que yo entiendo que las opiniones consultivas están diseñadas para ser el principal mecanismo de interpretación de la Convención y de otros tratados, pues efectivamente están o las podemos observar como hard law, porque pasan a formar parte misma del tratado internacional. Entonces yo, la interpretación de la Convención Americana, por ejemplo, que está contenida en una opinión consultiva, no puedo desligarla de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es la Convención Americana de Derechos Humanos misma. Es el significado de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Insisto, teniendo en cuenta solo que la opinión consultiva como tal, cuando fue elevada por un Estado para observar la compatibilidad de disposiciones normativas internas, eso sí obligaría única y exclusivamente al Estado que generó esa consulta, pero la interpretación como tal es parte del mismo tratado y por lo tanto vincula a todos los estados en sentido estricto. Y esto sí hay que ser muy contundentes en afirmarlo sin duda. Ahora bien, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ido generando un marco bastante amplio en torno a esta idea del control de convencionalidad. Y aquí sí existe mucha complejidad en torno a ir observando aquello, ¿no? Eh, Inicialmente o empezó esta construcción del control de convencionalidad con interpretaciones que se realizaron al artículo 1, que determina las obligaciones de respeto y garantía de los derechos por parte de los estados, del artículo 2, que determina las obligaciones de los estados de adoptar medidas legislativas y de otro carácter para efectivamente materializar y tornar efectivos los derechos contenidos en esa convención. El artículo 29, que determina que las interpretaciones que se hagan de esa convención tienen que ser vinculadas a garantizar esos derechos ahí determinados.
utilizan el 26 y el 27 de la Convención de Viena, el pacta sunt servanda, los tratados deben observarse de buena fe, y el tema de la prohibición de invocar disposiciones normativas internas para incumplir obligaciones internacionales. O sea, a partir de ese marco normativo empiezan a construir el control de convencionalidad. Inicialmente, la idea del control de convencionalidad nace en dos votos concurrentes de Sergio García. El uno dentro del caso Mirna Mac Chan versus Guatemala en el año 2003 y el otro dentro del caso Tibi versus Ecuador en el año 2004. Pero efectivamente eran votos concurrentes, no había un reconocimiento expreso de esta figura del control de convencionalidad hasta ese entonces, ¿sí? Y posteriormente la sentencia Almonacida Arellano, y en el año 2006, la sentencia Almonacida Arellano versus Chile, es en donde ya por primera vez se oficializa la idea del control de convencionalidad. Este control de convencionalidad ha tenido un avance bastante gradual, ¿no? En primer lugar, y se determinó como regla general que tienen que hacerlo los estados de oficio, ¿sí? No se necesita alegar la idea de que se haga un control de convencionalidad, etcétera, sino tenían que hacerlo de oficio. Inicialmente, quienes estaban obligados a hacer este control de convencionalidad a nivel interno eran básicamente los jueces. Posteriormente, la jurisprudencia avanzó de la Corte Interamericana y se mencionó jueces y demás órganos vinculados a la Administración de Justicia, hasta tener una especie de tercer pronunciamiento en el cual se generalizó el asunto de que quienes están obligados a hacer este control de convencionalidad son todas las autoridades dentro del Estado. Y aquí ustedes van a ver dentro de cada una de las constituciones de los diferentes estados y de las personas, porque entiendo que aquí hay diversidad, en este caso de países hermanos. Por ejemplo, la Constitución ecuatoriana en el artículo 11, número 3, señala y determina ya esta circunstancia, ¿no? Y dice, los derechos y las garantías determinadas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación por cualquier autoridad pública, administrativa o judicial. Es decir, ya esta idea de aplicar o de la convención y hacerse control de convencionalidad no solamente obliga a jueces, sino toda autoridad dentro del Estado. Otro tercer elemento que es importante en torno a este control de convencionalidad es observar que el parámetro de convencionalidad no es solo la Convención Americana sobre Derechos Humanos, sino es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los demás tratados internacionales que forman parte del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos y las interpretaciones que se haya hecho por parte del intérprete auténtico, que es la Corte, a la Convención y a esos otros tratados internacionales de protección de derechos humanos. Ojo con esto, porque vamos a ver si evidentemente hay un pronunciamiento posterior de la misma Corte en torno a las opiniones consultivas, ya nosotros tendríamos razón de entender que ese parámetro de convencionalidad está conformado también por las opiniones consultivas en función de que las interpretaciones que hace la Corte Interamericana forman parte del parámetro de convencionalidad. La Corte Interamericana se ha pronunciado expresamente en el caso Liaquat Ali Alibux versus Surinam y ha dicho que no le impone un modelo específico a los estados para que hagan un control de convencionalidad. Por lo tanto, la forma o el modelo de hacer control de convencionalidad queda a discrecionalidad de los estados. Y ya vamos a ver más adelante, cuando yo puntualice en el caso ecuatoriano, qué es lo que aquí ha sucedido. Y finalmente, sí hay este pronunciamiento expreso que ustedes lo pueden encontrar precisamente en la opinión consultiva OC 2114, en donde dice que los estados, al hacer control de convencionalidad, deben observar lo manifestado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus opiniones consultivas, ya que conjuntamente con su competencia contenciosa comparten o realizan esta facultad interpretativa de la Convención Americana a través de estos dos mecanismos, ¿no? Entonces, las opiniones consultivas expresamente forman parte del parámetro de convencionalidad que yo voy a observar para realizar este ejercicio por parte de todas las autoridades a nivel interno en un estado, por un lado, y por otro lado, la misma Corte ha dicho que también las interpretaciones de la Convención y de otros tratados forman parte de ese parámetro de convencionalidad. Por lo tanto, tenemos ahí una entera concepción de que esas opiniones consultivas, en sentido estricto, forman parte del parámetro de convencionalidad y vinculan a los estados. Y las autoridades tienen que hacer ese control de convencionalidad fundándose también en las opiniones consultivas. Insisto, diferenciando como tal la consulta específica de un estado parte de la OEA de la interpretación contenida en esa opinión consultiva. La interpretación contenida en esa opinión consultiva es la que forma parte de ese marco, de ese parámetro de convencionalidad. No en sentido estricto la consulta que es elevada por parte de un Estado que esa la vincula única y exclusivamente a ese Estado. O sea, hay que tener una consideración y un grado de
de poder diferenciar estos dos elementos porque había una confusión y un debate fuerte en el sentido de decir que las opiniones consultivas no son vinculantes y que son vinculantes solo para quien las elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Insisto, la opinión consultiva como tal, en sentido estricto, ha sido una interpretación exegética del término, de la institución, si quieren ustedes, no vincularía, pero la interpretación que está contenida dentro de esa opinión consultiva vincula completamente e incluso, insisto, pasa a formar parte del parámetro de convencionalidad. Ahora bien, y aquí ya cada uno de los estados tendrá que ir analizando estas situaciones. ¿Qué es lo que pasa en el caso ecuatoriano en torno al control de constitucionalidad y al control de convencionalidad? Y aquí yo quiero referirme al debate que se generó hace 2 años en torno al tema del matrimonio igualitario, ¿no? Eh, Surgió la opinión consultiva OC 2417, ¿sí? Y esta opinión consultiva trajo un instrumento muy fuerte de lucha para el reconocimiento de la diversidad y en este caso el reconocimiento del matrimonio de parejas del mismo sexo. Y por lo tanto se empezaron a plantear varias estrategias sobre cómo lograr que esta opinión consultiva en sentido estricto tenga una aplicación práctica a nivel de Estado ecuatoriano. Se plantearon algunas posibilidades, de las que yo recuerdo. Primero, aquí nosotros tenemos una garantía jurisdiccional que se llama acción por incumplimiento, que actúa frente al incumplimiento de sentencias e informes de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, decíamos, en primer lugar, se podría plantear una acción por incumplimiento porque existe una opinión consultiva que si bien fue elevada por Costa Rica, ¿no es cierto?, que le obliga a Costa Rica, hay una interpretación contenida en esa opinión consultiva que vincula a todos los estados y por lo tanto eso se estaría incumpliendo a nivel del Estado ecuatoriano y podría alegarse o hacerse una acción por incumplimiento que se la plantea ante la Corte Constitucional. Y por otro lado surgió, digamos, la garantía que más al alcance de todas las personas está, que sin duda en su concepción generalizada es el amparo constitucional. En el Estado ecuatoriano se la conoce como acción de protección, en donde se intentó precisamente plantear acciones de protección diciendo que se vulneraba el derecho al matrimonio que había sido reconocido como tal autónomamente, precisamente en esta opinión consultiva, al hacer una interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de su artículo 17, si mal no recuerdo. Entonces se plantearon acciones de protección. Yo, por ejemplo, radico en la ciudad de Cuenca, en Ecuador, y particularmente aquí las dos acciones de protección en primera instancia fueron concedidas, pero en segunda instancia en la Corte Provincial fueron revocadas. Eh, en ese estado surgió la otra posibilidad y el otro mecanismo. ¿Cuál era el otro mecanismo? Hacer consultas de normas, ¿sí? Suspender los procesos que se estaban llevando a cabo, las acciones de protección, y que se puedan elevar en consulta la compatibilidad de las disposiciones normativas internas ecuatorianas con lo que decía la interpretación que se realizó la Convención Americana de Derechos Humanos a través de la opinión consultiva C-2417. Entonces, efectivamente, esto se dio, ¿sí? Se suspendió el proceso y se elevó la consulta a dos cuerpos normativos, aquí uno el Código Civil y otra que se denomina Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles, y la Corte Constitucional conoció dos consultas de norma. Y resultado del conocimiento de esas dos consultas de norma tuvimos dos sentencias. Esas dos sentencias del año 2019, la una, la 10, raya 18, raya CN, slash 19, y la otra, la 11, raya 18, raya CN, slash 19, dos sentencias contradictorias entre sí, totalmente contradictorias entre sí. Las dos reconocían la, 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 el grado normativo, si quieren ustedes, o el grado de aplicación vinculante que tenía la interpretación contenida en esa opinión consultiva en el Estado ecuatoriano, pero lo hacían de diferentes maneras. En el Estado ecuatoriano, a partir de lo que ya les mencioné, el 11 número 3, que reconocía la aplicación directa de Constitución e instrumentos internacionales de protección de derechos humanos y de otros artículos más que están contenidos en la misma Constitución ecuatoriana, se desprendía o se desprende, digamos, o empezamos a tener una idea de un concepto de constitución material mucho más amplio. Es decir, cuando hablamos aquí de constitución, al menos en el Estado ecuatoriano, y ustedes podrán observar en cada una de las constituciones suyas, ya no nos referimos únicamente al contenido estricto de lo que está en la Constitución, sino hablamos de esta idea de la cláusula abierta, ¿no? Que parte de la Constitución pasan a formar parte también estos instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, incluso ya dejando a un lado esta posición o esta institución del bloque de constitucionalidad, ¿sí? Es decir, aquí ya no tenemos que generar un bloque porque los instrumentos han pasado a formar parte de la Constitución en sentido estricto. Incluso tenemos una cláusula que determina que cuando los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos contengan
derechos más favorables a los que están en la propia Constitución prevalecerán incluso por sobre la Constitución. Entonces, esta idea nos llevó a entender claramente que la interpretación que estaba contenida en esa opinión consultiva, además de ser vinculante porque el Estado ecuatoriano había ratificado la Comisión Americana y la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, era también vinculante para el Estado ecuatoriano porque formaba parte de la misma Constitución. Y esto fue precisamente lo que permitió elevar la consulta de norma, ¿no? Observar si es que el Código Civil y la Ley Orgánica de Gestión de la Identidad y Datos Civiles era compatible con la Constitución en sentido estricto. Y la Constitución se entendía como esa interpretación que también venía dada en la opinión consultiva. Y resultado de eso tuvimos, si quieren ustedes, dos decisiones, ¿no? Claro que aquí en el Estado ecuatoriano esas dos decisiones son completamente contradictorias. La una la hace a partir del reconocimiento de un control de constitucionalidad concentrado, en donde se determina que o la ponencia de ese juez hace básicamente una modulación a lo que dice el Código Civil y esta otra ley, y básicamente elimina la frase que contenía o que permitía que el matrimonio se realice solo para parejas de diferente sexo, mientras que en la otra sentencia, la 1118 CN19, se hace una interpretación dinámica, evolutiva del derecho, en donde se menciona que no es necesario modificar absolutamente nada del ordenamiento jurídico y que los jueces, al tener la obligación de hacer un control de convencionalidad, deberían precisamente aplicar de forma directa la interpretación que está contenida en la opinión consultiva OC24 respecto de la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, ¿sí? Entonces, y yo para ser muy respetuoso del tiempo, algunos puntos más que quería abordar, diría en sentido estricto que, por regla general, cuando se ratificó la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ratificó la competencia en torno a su competencia para interpretar y aplicar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y uno de los principales mecanismos para interpretar la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados son las opiniones consultivas. Por lo tanto, las interpretaciones contenidas en las opiniones consultivas son vinculantes. Eso por un lado. Y por otro lado, cabe analizar ya los ordenamientos jurídicos internos y particularmente las constituciones de cada uno de los estados para observar incluso si es que la interpretación contenida en esas opiniones consultivas está elevada o no a nivel de constitución en sentido estricto o probablemente en otros estados pasa a formar parte de esta idea del bloque de constitucionalidad que tendríamos que irlo ya diferenciando en cada uno de los estados. Mi conclusión con esto, las opiniones consultivas yo creo que deben convertirse en el principal instrumento, si quieren ustedes, de interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque nos dan dos ventajas. La una es que se anticipan a la no existencia de violación a derechos, porque si es que los estados observaran las interpretaciones contenidas en las opiniones consultivas y se generara un mayor marco de desarrollo de las opiniones consultivas, las violaciones a derechos serían mínimas, porque los estados ya respetarían esas interpretaciones y por regla general eso disminuiría, por un lado. Y por otro lado, los estados hasta cierto punto incluso ahorrarían en recursos humanos y en todo tipo de recursos, porque no se verían enfrentados a casos contenciosos que terminan en reparaciones integrales que no son pequeñas por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo sí creo que las obligaciones del Estado vendrían de empezar a tomar medidas observando las principales interpretaciones que se han dado a la Convención y a otros tratados internacionales que forman parte del sistema interamericano de derechos humanos, fundamentalmente aquellas contenidas en las opiniones consultivas. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti también, estimado Marcelo, por esta brillante ponencia. Voy a ceder la palabra solamente a una persona en virtud del tiempo para que pueda formular su pregunta. Lo escuchamos, estimado José Villalobos. Sí, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Yo quiero referirme puntualmente a la última parte de su intervención, en la que mencionaba que si los estados observaran con mayor grado lo que son las observaciones y las recomendaciones, las opiniones consultivas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las violaciones de derechos humanos serían mínimas. Y quería saber su opinión al respecto. ¿Usted considera que deben existir mecanismos coercitivos que obliguen a los estados a adoptar estas medidas o a implementar dentro de su ordenamiento jurídico estas opiniones consultivas? Muchísimas gracias, José. Disculpas, se me apagó la cámara, no me di cuenta. Bueno, la pregunta que usted hace es una de las principales preguntas de debate en torno a los sistemas de protección de derechos humanos internacionales, ¿no? Efectivamente, mecanismos de coerción.
ya se ha generalizado que el principal mecanismo, digamos, es una coerción moral por la cual atraviesan los estados. Ustedes saben que un estado que básicamente no observa lo determinado por los órganos de protección de derechos humanos, básicamente va a tener una especie de aislamiento dentro de ese contexto de la globalidad, que sería la principal, la final sanción que merecerían en este caso los estados. Ahora, yo no considero que a nivel internacional, y no creo que esto vaya a pasar, de ninguna manera mi criterio es punitivo. Yo no creo en estas ideas de la coerción hasta cierto punto, eh, peor a nivel internacional. Lo que sí creo es que a nivel interno se debe ir pensando en cierto tipo de garantías jurisdiccionales que permitan combinar al Estado al cumplimiento de esas, yo no le, yo, usted mencionó y dijo son recomendaciones. En realidad la interpretación que está contenida en las opiniones consultivas no son recomendaciones, ¿no? Son interpretaciones de la convención, por lo tanto son vinculantes. Efectivamente hay informes que pasan y se constituyen en recomendaciones y que ya el grado de vinculatoriedad de esas recomendaciones depende de cada uno de los ordenamientos internos de los estados. Por ejemplo, aquí en el Estado ecuatoriano, cuando hablamos de la aplicación directa de instrumentos internacionales de protección de derechos humanos, automáticamente también estamos hablando de que pasan a ser norma jurídica, incluso de nivel constitucional, al interior, pero del Estado ecuatoriano. Por eso no lo generalizo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, insisto, la acción por incumplimiento que nos permite precisamente garantizar el cumplimiento de informes y sentencias de organismos internacionales en materia de derechos humanos. Y probablemente el grado coercitivo vendría dado desde ahí, porque yo creo que sería utópico pensar que a nivel internacional vamos a tener grados coercitivos para obligarles al cumplimiento. Creo que más bien eso dependerá de las propias constituciones de los estados y de las garantías que brinden para el efectivo cumplimiento de esas recomendaciones, como usted las menciona, o si no son recomendaciones, sino son interpretaciones auténticas que están dadas en las sentencias o en las opiniones consultivas. Pero eso ya depende mucho del nivel interno de cada uno de los estados. ¿Por qué afirmo yo que las opiniones consultivas me parecen uno de los principales instrumentos? Yo vengo sosteniendo durante mucho tiempo que las principales garantías dentro de estados de derecho son las garantías normativas, sin duda. Y esto ya lo ha dicho Ferrajoli, por ejemplo, habla de las primarias y las secundarias. Las primarias van a ser siempre las garantías normativas, es decir, esa creación normativa o esas instituciones que crean normas o a su vez que de manera genérica o en abstracto interpretan disposiciones normativas, son las que deberían constituirse como las principales garantías a los derechos, las garantías jurisdiccionales, es decir, que una persona active un órgano jurisdiccional porque su derecho ha sido vulnerado, debería ser la excepción. Y nosotros estamos viendo todo lo contrario, ¿no? Entonces usted va a ver que la Corte Interamericana de Derechos Humanos está saturada de casos contenciosos, pero no está saturada de opiniones consultivas, cuando yo creo que el principal mecanismo para resolver el tema o para prevenir incluso la vulneración de derechos serían las interpretaciones que vaya haciendo la Corte a través de las opiniones consultivas, siempre y cuando los estados tengan garantías internas para acatar y para poder implementar esas disposiciones a través de sus garantías normativas internas, por supuesto, cosa que en futuro ya los casos contenciosos sean mínimos. O sea, imagínense cuántos años dura un proceso de admisión de un caso contencioso ante la Corte, y ese es un problema que lo vamos a enfrentar y lo seguiremos enfrentando durante muchísimo tiempo. Correcto, estimado Marcelo. Muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad ha sido un honor y un gusto escuchar estas ideas. Yo comparto pues plenamente con lo que se ha expuesto. Te cedo la palabra para que pudieras despedirte de esta audiencia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Damián, siempre por la cordial invitación. Nuevamente te mando un abrazo. Siempre te recuerdo, fuimos compañeros en la Universidad de Cuenca, acá precisamente en las aulas de Derecho, y qué bueno poder compartir estas ideas contigo. Les agradezco a todos y a todas quienes están por los diferentes medios telemáticos. Igualmente les deseo todo el éxito a los ponentes que a continuación vienen. Muchos éxitos. Muchísimas gracias. Gracias igualmente, Marcelo. Ok, y con todos